Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Esperemos que anden bien. Para la actividad de conjunto mecánico vamos a tener otra parte teórica en donde vamos a explicarles tornillos y tuercas. Para eso, acá Mauro le Por va... ejemplo, queremos justamente mostrarles cómo se representa esta pieza, que es un tornillo. Perdón que la cámara cuesta enfocar. Como ven, está lleno de líneas y sería muy complicado dibujarlo siguiendo lo que vimos hasta ahora de primero a tercero. Pero bueno, vamos a ver que hay una forma simplificada de hacer todo esto. Para eso vamos a utilizar un par de fotos. Bueno, arranquemos a ver, ¿qué es un tornillo? Un tornillo va a ser un elemento de fijación. ¿Para qué usamos un tornillo? Para unir, para poder unir dos piezas. Como dijiste vos, elemento de fijación. Me permite fijar una pieza a otra. Entonces los tornillos van a tener muchas modificaciones, se los hacen de distintos aspectos, porque como son elementos de fijación, tienen diferentes funciones. Entonces no va a ser lo mismo un tornillo que esté en una brida de un gasoducto que un tornillo que está fijando mi lámpara de mi casa. ¿Entienden? Entonces, bueno, se los hace distintos, tienen distintas formas, distintas anchos, pero vamos a contarles un poco las ideas generales. Bueno, acá como se ven en la imagen, un tornillo tiene diferentes partes. Tenemos la cabeza, en donde generalmente vamos a utilizar una llave para ajustarlo, el cuello y la rosca. Acá también muestran un corte de cómo va roscado en una tuerca. Y más acá adelante se ve como las características de la rosca. Que si no saben, las roscas tienen una cresta, que es la parte más puntiaguda, el filete, que es toda la parte exterior, y la raíz, que es el diámetro inferior que vaya a tener el tornillo. Ahora, en esta imagen se va a ver un poco mejor. Las roscas tienen distintas características. Tienen un diámetro exterior, un diámetro interior, el flanco, el paso, que es muy importante, que es la distancia entre filete y filete. Nosotros y nosotras lo vamos a utilizar en los sistemas de mediciones, que generalmente usamos dos tipos, el sistema métrico y el sistema Whitworth. Sí, Whitworth como la palabra que está en el Calitecno, que quizás alguna vez se preguntaron qué era esta palabra. Bueno, Whitworth es un sistema de medición de roscas. Y también existe los ángulos entre los flancos que haya. Esto no es recto, entonces esto también se analiza y se calcula. Nosotros cuando entramos a una tabla, si bien, como dijimos, se acota, una de las medidas que tiene una rosca es el ángulo entre flancos, uno cuando entra en una tabla para buscar seleccionar un tornillo, uno no va a la tabla con el ángulo de flancos. Ustedes tienen que saber que las medidas fundamentales por las que se ingresa a una tabla es el diámetro exterior y el paso que tiene la rosca. Bueno, también como dato de color y para que sepan, esto es una tabla de tornillos que puede haber de todos los tipos. Por ejemplo, miren, acá tenemos un montón, hay de todas las formas, lo que ustedes quieran. Acá hay una rosca Whitworth. Eh, Nada, sepan que los tornillos muy pocos se dibujan, sino que se seleccionan. Miren, acá tenemos el paso, que es un tornillo hexagonal de paso. Esto es la calidad, que es algo que no vamos a ver. Acá se entra en función de la métrica y del largo que tiene el tornillo. Otro dibujo más, tenemos la profundidad de la rosca, que es, como dijimos antes, la distancia que hay entre la raíz, que es el diámetro inferior, con la cresta, donde está el diámetro exterior, y bueno, los filetes. Esta foto está mucho mejor porque usa otro tipo de línea como... Esa línea es una forma de interrumpir una pieza. Por ejemplo, si vos tenés una pieza que tiene una gran longitud y en toda su longitud es igual, y no te entra en un plano o tendrías que achicar mucho la escala y te queda Claro, muy chica la pieza, si usas el tipo de línea para poder dibujar la pieza en su longitud más corta. bueno, también vamos a mostrarles cómo sería el plano, qué es lo que se acota.
Generalmente a esta parte, que era lo que dijimos Mauro, nosotros no lo vamos a hacer y se acota de una forma especial. Y quizás lo vamos a mostrar más en un detalle para no enchastrar el dibujo, pero acá no ven. Está el diámetro exterior de la pieza, la altura que tiene la cabeza, el diámetro que tiene el cuello y, acá que no está acotada, el diámetro interior que tiene el tornillo. Tienen la longitud del tornillo, la longitud de las roscas, tiene la distancia entre filetes, los ángulos de los filetes, y acá está la distancia entre el diámetro exterior con el diámetro interior, que en los dos lados va a ser de 7,5. ¿Sí? Algo importante para aclarar por ahí es un poco lo que estábamos diciendo en el video anterior. Todo depende para quién estén trabajando. Si ustedes están trabajando en una fábrica de tornillos, obviamente tienen que colocar todas las cotas que está diciendo Nico, porque ustedes están haciendo el plano para fabricar el tornillo. Pero si están trabajando en otra empresa y tienen que comprar un tornillo, no van a poner todas esas indicaciones. Lo único que hay que poner, generalmente, es qué rosca es y el paso. Que ahora después lo vamos a ver en la parte de cotas, cómo se acota eso, que es lo que más se suele hacer. ¿Está bien? Eso es lo que quería decir con sistema métrico y sistema Whitworth, que los sistemas acotan el diámetro exterior y el paso. Exactamente. Bueno, acá vamos a mostrar cómo se acota una rosca externa. Puede ser tanto en un eje como en un bulón. Tenemos una cota específica, que es la de la métrica 20, que nos indica que el sistema métrico y que tiene un diámetro de 20 milímetros y de la longitud que tendría este eje. En este caso tiene dos partes que están roscadas, la parte de 32 milímetros y la parte de 50. ¿Cómo hacemos nosotros para explicar que esto está roscado y no tener que hacer todos los filetes? Bueno, expresando con este 3/4 de círculo externa. Por lo tanto, se les dibuja estas líneas que van a indicar el diámetro de raíz que tiene el tornillo o eje o varilla roscada. Bueno, ahí lo que pusimos es una imagen de una tuerca. Una gran diferencia entre tuerca y tornillo es que, bueno, ambos tienen rosca, pero en el tornillo la rosca es externa y en la tuerca la rosca es interna. Ahora cuando empecemos a ver la forma de representarlas vamos a ver que es muy parecida, pero tienen una sutil diferencia justamente para indicar cuando una rosca es interna y cuando una rosca es externa. Bueno, acá lo que podemos ver, vamos a empezar a explicar, principalmente nos queremos concentrar en lo que es roscas, ¿está bien? Que es la característica principal tanto de un tornillo como de una tuerca y también es algo que vamos a encontrar en muchos tipos de agujero. Nosotros vamos a tener piezas mecánicas, tanto obviamente en cualquier pieza mecánica de la industria automotriz, como también ya vimos que pasa también en la computación. El gabinete en el cual colocan sus partes, en el cual colocan todas las partes de una computadora, tienen que usar tornillos y esos tornillos van roscados en agujeros que tiene el propio gabinete. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener piezas que le vamos a hacer un agujero. ¿Cuál es la metodología para hacer un agujero? Creo que todos habrán hecho en taller un agujero en su vida. Lo primero que tienen que hacer es agarrar una mecha, colocarla en la máquina y hacer un agujero. Si ustedes miran la punta de la mecha, suele tener un ángulo. Entonces, si el agujero es ciego quiere decir que no pasa en la totalidad de la pieza, van a ver que la punta del agujero queda como está indicado ahí en verde, como está mostrando ahora Nico. ¿Está bien? Y ahí tendríamos un agujero ciego, que está formado por las líneas rojas y las líneas verdes. Ahora, puedo necesitar solo un agujero o puedo querer que ese agujero esté roscado. Si yo quiero roscar ese agujero, después se hace con, por ejemplo, una herramienta que se llama macho. ¿Saben? Se hace primero el agujero previamente y después se pasa a un macho que genera la rosca, que son todos estos filetes que vimos, pero en la parte interna del agujero. Ahora, ¿cómo se representa eso en dibujo mecánico o en dibujo técnico? Con la doble línea que están viendo ahí. ¿Ven que está la línea roja y paralela a la línea roja hay una línea, si no me falla la vista, negra? Bueno, esa doble línea está indicando que ahí hay una rosca. Y observen que esa doble línea no llega a la profundidad total del agujero. Llega hasta una determinada profundidad. Que sería la profundidad de roscado que tengo que indicar en esa pieza. En esta imagen podemos ver un agujero pasante común y un agujero pasante roscado. Y lo que estamos viendo es una vista de arriba del agujero que se representa
con un simple círculo y la pieza, y un corte que se realiza, que pasa por el centro del agujero, no está indicado, pero si nosotros miramos el corte está pasando eso, y lo que podemos ver es que en el corte, en la parte que está el agujero, obviamente no se raya, porque como vimos en corte, donde no hay material, no tengo que rayar. Ahora, cuando mi línea de corte pasa por un lugar que hay material, sí tengo que rayarlo. Bueno, ahí vemos cómo representar un agujero en dibujo técnico, creo que eso lo manejamos, pero ahora vamos a ver qué pasa si ese mismo agujero está roscado. Entonces pasa que hay que agregar las líneas que están en rojo. En la vista superior, que es la que vemos abajo, se hace el círculo, y paralelo a ese círculo se dibuja otro círculo, pero no se hace entero, se hacen 3/4 del círculo. Ese 3/4 del círculo está indicando que ese agujero es roscado. Y si miran el corte, van a ver que hay una doble línea, como decía en el caso anterior. Siempre que haya doble línea, es que es un agujero. Y observen algo. Esas dos líneas están indicando lo que dijo Nico antes, cuando les explicó las partes de una rosca. Que nosotros dijimos que en un tornillo, por ejemplo, vamos a tener un diámetro exterior y un diámetro interior. Entonces, eso me indica los filetes de la rosca. Y si yo corto un agujero roscado, los filetes o los dientes de la rosca los estoy cortando. Entonces van a ver que entre la doble línea va rayado, porque ahí hay material y lo corté. Bueno, en esta otra imagen vamos a observar un agujero ciego roscado. Y también vamos a hablar un poco del tema de las cotas, que hasta ahora no vinimos hablando. Bueno, agujero ciego porque no atraviesa la pieza en su totalidad. Y vamos a ver que ese agujero tiene una parte que está roscada y una parte que no. Otra vez eso lo pueden interpretar con la doble línea como se observa ahí. Y la parte final del agujero termina con una determinada inclinación o un cono, que justamente eso es debido a la mecha. Como les expliqué, eso se debe a la fabricación del agujero. Todo agujero ciego siempre tiene que tener ese cono. ¿Cómo se representa la rosca de lo que venimos hablando hasta ahora? Igual que siempre. En la vista superior vamos a ver dos agujeros, uno entero y del otro 3/4 de agujero. Y en la vista longitudinal, y en este caso cortada, se va a ver una doble línea. Solamente en la altura o en la profundidad que está roscada. La otra parte que no está roscada nos lleva a doble línea. Tema de cotas, como pueden observar muy bien ahí. Está acotando tanto la profundidad de roscado, que sería los 20 milímetros, esa es la profundidad de roscado, y está acotando la profundidad total del agujero, que son los 26 milímetros. ¿Cuál es la cota fundamental que no puede faltar en este tipo de piezas? La profundidad de roscado. La otra profundidad se suele sacar el operario que va a fabricar la pieza, generalmente en función de la profundidad de roscado puede calcular cuánto sería la otra profundidad. Igual si hacemos las cosas bien le daríamos todas las medidas. Y la otra cota que nunca puede faltar es qué tipo de rosca es, que es la que estaba mostrando Nico recién. M7. ¿Qué quiere decir M7? Yo lo vi y digo, una letra con un número, nunca lo vimos hasta ahora. ¿Qué quiere decir, Nico? Significa que es del sistema métrico y de que el diámetro exterior es de 7 milímetros. Exactamente. La acotación también podría tener, y que está mal, porque esto tiene que tener el simbolito de diámetro 7, que se sobreentiende igual, ¿no? Porque lo está marcado, diámetro 7, y después al lado se le puede acotar el paso, que como dijimos, el paso es la distancia que hay entre los dos filetes. Exactamente. Esas son las dos medidas fundamentales de toda rosca. La métrica, que diámetro, si es métrica Whitworth, eso, si es métrica va con una M, si es Whitworth se pone una W. Y después se pone el diámetro de la rosca. En métrica 7 es el diámetro externo de la rosca, es 7. Y después se suele poner o no el paso. Generalmente siempre que no se ponga el paso, como está hecho en este caso, se toma el paso estándar. Porque para una métrica 7, no nos vamos a meter mucho en esto, pero sepan que para una métrica 7 tengo varios pasos. Si yo no acoto qué paso es, se usa el paso estándar. Después hay otros pasos que son más especiales para casos más especiales. Un ejemplo muy común es el paso en una rosca de gas. En todo lo que es gas se usa un paso mucho más fino que en las roscas comunes que usamos en mecánica. Porque justamente, al ser más fino el paso, evita que pueda haber una pérdida. ¿Está bien? Entonces, en ese caso se indicaría el paso. Pero si es una rosca estándar, no indicamos el paso. Acá se puede ver una imagen de una pieza que se ve el corte longitudinal y el corte transversal de la pieza. Acá en el corte transversal se puede ver que tenemos la cota de métrica 10, 12. Métrica 12, la longitud el ancho que tiene la pieza, que es un agujero pasante, pasa por toda la pieza, y acá tenemos un agujero ciego, como decía Mauro, tenemos la cantidad de la medida que está roscada, la longitud de roscado, después tenemos hasta dónde llega, tenemos el diámetro mínimo que tiene el agujero y tenemos
la métrica 10. Y en el corte longitudinal se puede ver, como están superpuestos los agujeros, se puede ver que tenemos métrica 12 por 10, que vendría a ser 10, viene a ser la distancia entre filetes, y hay una barra, y atrás dice diámetro 10.2, métrica 2, longitud de paso 14. Todas estas unidades en milímetros. Por último, vamos a ver este último ejemplo. Nos remitimos a cuando estudiaba y yo fui alumno de la profesora Santín. Y bueno, otra forma de representar las roscas es como le hicimos en este caso, que yo tuve que representar el detalle de las roscas en una escala 10:1, en donde tuvimos que representar el ángulo entre filete, la distancia entre los pasos y la distancia que hay entre la cresta y el valle, que es donde se va a ubicar el diámetro interior de la rosca. Así que eso, chicos. Espero ahora en el otro video vamos a contar lo que tienen que hacer y esperamos que anden bien. Nos vemos.